Vale, la tienes ya, ¿no? Sí, estamos ya. Vale. Pues buenos días, bienvenidos a todos los participantes en este webinar sobre cómo mejorar el rendimiento del hotel, ¿no?, con la mensajería. Como bien sabemos, son tiempos que nos toca volver a recuperar, ¿no?, a los clientes. Tenemos que volver a emocionarles, tenemos que generar experiencias, y para ello necesitamos todas las herramientas posibles y potenciar aquellas que a lo mejor no hemos tenido muy en cuenta, ¿no?, en estos tiempos atrás, y que quizás pues siguen manteniendo su importancia y su nivel de aceptación, ¿no?, con los clientes. Por lo tanto, creo que es un buen momento para optimizar ideas, ¿no?, y recabar nuevas experiencias, sobre todo a nivel de cómo se están usando a nivel de hoteles y de, bueno, pues de las empresas que son las que favorecen, ¿no?, y nos dan estas herramientas que nuevas tendencias existen en el mercado. Pues nada más, o sea, vamos a seguir con el webinar y le dejo paso a Pablo. Perfecto, bueno, pues gracias, Manuel. Sí, nada, estoy aquí con varios expertos en todo lo que tiene que ver con mensajería. César Martín, chatwith.io, Pablo Monfal, de Mundo SMS, y Raúl Amestoy, pues, es de la Terra en Bilbao, experto en marketing digital en hoteles. Bueno, el guión, el índice que vamos a ver está referido a, bueno, vamos a ver un poco la concepción de qué entendemos por mensajería. Vamos a ver lo de la perspectiva canal y también, pues, con la participación sobre todo de Raúl, la perspectiva práctica, ¿no?, de caso hotelero. Vamos a ir viendo ambos lados y bueno, y esperamos llegar a unas conclusiones y un cierre que podemos ir también recopilando, pues, opiniones y preguntas que se puedan hacer a través del chat o si no, pues en un pequeño debate final. Voy admitiendo nuevos asistentes. Bueno, el que entendemos por mensajería, pues vamos a tratarlo desde un punto de vista, bueno, pues son los mensajes directos, marca cliente, tanto proactivos como reactivos. Estamos hablando de 1 a 1 o a grupos de clientes por perfil o momento, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, pues lo vamos a ver en el apartado hotel, por supuesto, y entonces desde el momento de la reserva hasta que el cliente digamos que cierra la estancia y es cliente del hotel, que pasa posteriormente. Y la mensajería, pues típicamente tiene dos grandes focos, ¿no? En el transaccional, puro operativo, o el que está ya más relacionado con la parte informativa o de marketing, ¿no?, que pueden tener esos mensajes o esas conversaciones que se generan con el cliente. Ejemplos, pues bueno, pues desde una confirmación de reserva, un pre-check-in, hasta, bueno, pues dar información antes de la llegada del cliente o hacer comunicaciones más de promoción, de upsell o cross-sell de servicios. ¿Qué oportunidades también en la estancia, durante la estancia, se generan para comunicarnos con el cliente por necesidades o por motu propio por parte de la marca del hotel? Y luego, bueno, pues aquellos también que se generan y que son pertinentes una vez que el cliente, pues, ha finalizado la estancia y se esperan, pues, próximos contactos para recurrencia o para que comparta. En el lado canales, entonces, pues, ese va a ser el marco, ¿no?, en el que nos vamos a mover, y en determinados canales, pues vamos a ver canales tradicionales, de mensajería tradicional, y los nuevos canales, ¿no?, que son los que, bueno, pues que están irrumpiendo, están en el bolsillo del cliente, son sus medios de comunicación naturales,
y bueno, pues vamos a ver cómo entra la empresa en esas formas de comunicación que son por canales más personales, ¿no? Hasta ahora veremos. Bueno, es un estudio de Zendesk, en la que se llama el estudio Zendesk Benchmark del 21. Bueno, pues los canales que las empresas ofrecen y siguen creciendo son, bueno, pues el primero el teléfono, correo electrónico, SMS, bueno, pues lo que estábamos denominando como canales tradicionales, ¿no? Pero vemos las tasas de crecimiento más altas en todo lo que tiene que ver con voz y chat a través de aplicación de bots, ¿no? o asistentes de voz, que es ahí donde las tasas de crecimiento parece que son mayores. Y aquí, bueno, pues sí, ya las aplicaciones de mensajería, formularios en línea, que no dejan de ser también canales de comunicación estructurado. Y bueno, ¿y por qué se usa la mensajería? Pues volviendo también en este mismo estudio de Zendesk Benchmark del 21, pues básicamente operación. Tiempos de resolución más rápido, soporte en todo momento, interacción más personal, eficiencia de los agentes. Estamos hablando fundamentalmente que ofrecen la mensajería como una mejora de la operación. También hay otras cuestiones, ¿no? Que ya temas de pago, etcétera, automatismos, pero que también aspectos de seguridad, pero que fundamentalmente se ve como que el uso de la mensajería está enfocado sobre todo en mejorar operación en el servicio. Vale, vamos a ver un poco la parte, como comentábamos, canales tradicionales. Yo voy a mencionar rápidamente uno y ya voy dando paso a los colaboradores. Perdonad. El email. Bueno, pues no por ser menos novedosa es menos eficaz esta herramienta. De hecho, es una potente herramienta en la que las marcas realmente ahora están enfocados se enfocan las marcas para poder llegar a clientes actuales y potenciales. Valores que tiene este medio, pues la escalabilidad de envío. Igual prácticamente el mismo tiempo para enviar 10.000 que 1.000.000 de mensajes. Los tiempos de latencia para grandes volúmenes son prácticamente los mismos que para bajos volúmenes. Tiene una compatibilidad con el móvil alta. De hecho, ahora ya, según el HubSpot del 21, ya casi el 50% de los emails se están abriendo de dispositivos móviles. Tiene un nivel de seguridad muy alto en temas de protocolos de autenticación sobre dominio, con protocolos de MARC, SPF o de KIM, que el dominio es el que controla quién voy a admitir, sigo admitiendo personas, es el que controla la gestión del envío, sobre todo para evitar spam y malas prácticas en la gestión de envíos. Es un canal que da mucha trazabilidad, tanto de la comunicación realizada como de la actividad, aperturas, clics en los posibles llamadas a la acción que pueda tener esos emails, y bueno, pues tiene también un factor coste que es muy interesante como un canal a utilizar. Y bueno, pues Pablo Monfá, Mundo SMS. Pues SMS y la voz también son canales de comunicación tradicionales, ¿no? Pero bueno, frente al trendy de las apps, tú ahí, ¿cómo ves que estos canales por qué están siendo todavía, son tan relevantes en la mensajería? Coméntanos ahí un poco, si te parece, tu visión sobre esto. Sí, muchas gracias, Pablo. Bueno, bienvenidos y gracias a todos los que estáis. Sí, efectivamente, el SMS y la voz son dos canales tradicionales que también se siguen usando y, de hecho, siguen teniendo mucha fuerza en lo que es la comunicación, no solo en el sector hotelero, sino en el de empresa con cliente, ¿no? El SMS tiene una serie de ventajas o características que la hacen muy fuerte respecto todavía, pues, a aplicaciones y otros canales, ¿no?
y un poco son las que tenemos aquí enumeradas, ¿no? O sea, es multidispositivo, o sea, que no depende de un terminal concreto, ni de una versión, ni que te tengas que descargar una aplicación, o sea, funcionan todos los móviles, ¿no? Incluso en cualquier país, o sea, esto es un estándar, ya está establecido en todos lados, ¿no? Con la red de telefonía. Luego es fiable, o sea, el SMS llega siempre, no dependes de unos datos o se puede caer en una aplicación, etcétera, ¿no? Luego es personalizable, se puede editar tanto el remitente como el texto, por supuesto, y se puede enriquecer con enlaces, ¿vale? Se puede personalizar para dirigirlo a un cliente. Tú puedes mandar una campaña de 1000 SMS o 1 millón de SMS y personalizarla a cada uno con su nombre, igual que hacemos con el mail, etcétera, ¿no? Y luego, pues es muy efectivo, tiene una tasa de apertura enorme, ¿no? Si vemos en la siguiente slide, en la de estadísticas, ahí vemos que bueno, pues el 95% de los mensajes son leídos o respondidos en 3 minutos desde que se recibe, ¿no? La gente tiende a pensar que los SMS ya no se usan porque ya no se usan a nivel personal, ¿no? Pero a nivel de empresa estamos continuamente, bueno, continuamente no, ocasionalmente recibiendo SMS que muchas veces pues son los que necesitamos, ¿no? Pues a veces un billete de tren, una confirmación de una reserva, pues cualquier cosa, un recordatorio del médico, etcétera, ¿no? Y es un canal independiente a una aplicación, independiente a una bandeja del buzón del mail, por ejemplo, en el que puedes tener un montón de conversación, un montón de tal. Es un canal que se usa muy poco, en el que recibes muy pocas conversaciones. Entonces, cuando buscas algo, lo encuentras fácil, ¿no? Y luego, la conversión del clic en un SMS que tenga un enlace, pues es alrededor del 39%, ¿no? El ejemplo que estoy poniendo ahí, pues no contaría, porque ahí estoy poniendo que hagan clic, por ejemplo, si necesitan ayuda, ¿no? Pero es igualmente, estás enriqueciendo un mensaje y a la vez, bueno, pues si la persona que está escribiendo, o sea, que ha recibido un mensaje, necesita ayuda pues con esa reserva o lo que sea, tiene ahí el teléfono si necesita llamar o el enlace pues para contactar, ¿no? Por la vía que hayamos puesto, ¿no? En la siguiente presentación, bueno, os cuento un poco acerca de estadísticas, de pues, la cantidad de mensajes que se están enviando hoy en día, ¿vale? Y la previsión para 2023, ¿no? Estamos hablando de 3,5 trillones de mensajes, ¿no? Americanos. Y luego, un poco cuál es el uso del canal que prefieren los clientes para recibir comunicaciones, ¿no? En el SMS sigue siendo el preferido, ¿no? Sobre todo respecto al mail, notificaciones en una aplicación o directamente un correo postal, ¿no? Eso por supuesto, ¿vale? Y luego, por el otro lado, hay otra herramienta también tradicional que no estamos teniendo en cuenta y por eso la añado aquí, que es la voz, ¿no? La voz puede parecer también algo, pues, demasiado obvio, ¿no? Pero la voz es un canal de máximo alcance porque puede llegar incluso a fijos. Es muy útil porque a veces necesitas resolver una cuestión, una duda o no sé qué. No te vale mandar un mail, un WhatsApp, incluso o un SMS al cliente, sino que necesitas una respuesta inmediata, ¿no? Pues la voz a veces es lo más útil, ¿no? Es estable porque todos los operadores de telefonía, su principal vía de canal de comunicaciones es la voz, ¿no? Entonces es el canal prioritario donde va el tráfico prioritario para cualquier tipo de comunicación. Es económico en el sentido de que se paga cuando realmente se descuelga la llamada, ¿vale? Y luego además es automatizable y personalizable, que ya lo veremos, temas centralitas o llamadas automáticas, incluso pues, grabando las llamadas que permiten una consulta posterior. Yo creo que con todas estas características, pues la voz y el SMS van a seguir teniendo, bueno, tienen y van a seguir teniendo mucha fuerza, ya digo, en la comunicación con el cliente, en mantener esa satisfacción y ese pues, mantener al cliente avisado y informado de cualquier cosa que puedas necesitar en un negocio, en un hotel o donde sea. Sí, Pablo, luego vemos algo más sobre la voz que a mí me parece interesante. Vale. Y bueno, un poco con la idea, ¿no? El apartado de mejora del rendimiento, ¿no? de la operación en el hotel, ¿no? Luego vamos a ver algo que a mí me parece muy interesante. Pues, un pequeño apunte, Pablo. Sí, no sé qué me ha pasado, debe ser un pequeño problema técnico, pero no veo nada de la presentación. Entonces, yo la tengo en paralelo y si en algún momento estoy hablando y estoy descuadrado, pues ya me avisáis o lo que sea, ¿vale? Pero no estoy viendo la presentación, ¿vale? La tengo en paralelo en mi PC, pero no sé, se me ha quedado puesta la pantalla en negro, ¿vale? Perdón. Espero que no haya pasado lo mismo en el resto. No lo sé, yo lo he puesto en el comentario por si alguien decía algo. Vale.
Pues nada, vamos allá con las que denominan super apps. Para ello, ahí César es el experto en este área que hemos invitado. Las apps son, bueno, canales, César, de comunicación dentro del ámbito más personal, diario, ¿no?, de los clientes, pero parece que empiezan a entrar las empresas. Bueno, pues no sé, coméntanos ahí un poco tú el panorama y cómo lo ves, César. Sí, nada, bueno, gracias a todos por el tiempo y bueno, aquí estamos para compartir ideas y un poco experiencias así entre amigos. Entonces, nosotros con Chatwith, pues bueno, llevamos 2 años y medio trabajando en lo que es acercar WhatsApp a las empresas, básicamente por un tema bueno, o sea, lo que veíamos era una transición en el sentido de que las personas están en el móvil es mensajería y bueno, pues un poco poder disponer del canal para un poco la operativa diaria. En general, o sea, va un poco por territorios, ¿no? Pero podemos decir que en algunos canales, segmentos, bueno, pues la mensajería, vamos a decir que es lo dominante, ¿no? Es decir, en Europa, Latinoamérica, Asia, África, Oriente Medio, WhatsApp es casi el canal número 1 y en algunos casos, bueno, pues el Facebook Messenger es otro que está ahí también bastante presente, pero bueno, está un poco más en la zona de Europa del Este, bueno, va un poco también por barrios. Y luego ya China, Estados Unidos, pues tienen también sus redes sociales un poco así particulares, ¿no? A ver, yo siempre es un poco, o sea, yo creo que es un poco tener el canal disponible. O sea, yo creo que no es un tema de uso esto, uso aquello, sino es decir, ¿tiene sentido que tengamos WhatsApp como canal para nuestras comunicaciones? Si tiene sentido, pues en principio es solo ver cómo lo adoptamos y cómo hacemos que sea un canal eficiente. El problema de WhatsApp es que es una plataforma que nació usuario a usuario y para las empresas pues ha sido un poquito una transición que, bueno, pues en algunos casos ha hecho un poco ahí a lo bestia, otras de una forma un poquito más ordenada. Pero yo creo que al final tu cliente te busca, tu cliente te pide información, ayuda, soporte o comprar tu producto y, bueno, pues tenemos que un poco ayudarle de una forma que tenga sentido para una empresa, en el sentido que pues lo que ha dicho antes Pablo, ¿no? Que lo podamos medir, que podamos hacer seguimiento, que podamos tener al equipo pues que fácilmente entra y salga, que podamos hacer, bueno, pues recordatorios, bueno, un poco ese tipo de operaciones. Entonces, nosotros con WhatsApp lo que vemos es, sobre todo, es un tema de cercanía y un tema de, vamos a decir, de esta palabra un poco de engagement, de el usuario realmente está contento en el entorno. Es decir, es una plataforma que realmente la conversación es agradable para el usuario y la empresa le puede sacar mucho partido. En esta diapositiva, aquí un poco contamos, o sea, también un poco para, de alguna forma, bueno, pues, o sea, para compartir, ¿no? Y un poco también entender cómo podemos ayudar. Pensar que hay siempre como cosas que ocurren antes de ir a WhatsApp, que puede ser eso, una landing page, un formulario, nuestro CMS, nuestro CRM, campañas que hagamos. Es decir, hay un antes de voy a WhatsApp a hablar con esta empresa. Cuando estoy en WhatsApp, aquí ya pueden ocurrir muchas cosas. Podemos tener un número verificado, podemos tener multiagente, podemos tener un chatbot. Aquí podemos tener cosas para ayudarnos a gestionar nuestro canal. Y luego, al terminar en el cierre de la conversación, pues un poco ayudar al cliente con temas de pagos, encuestas, NPS. Los grupos de WhatsApp es una herramienta bastante buena en general para tener al usuario contento con nosotros. Entonces, bueno, esto es un poco que también cuando estemos pensando en WhatsApp no solo pensemos en la conversación, sino en lo que ocurre antes y después, ¿no? Que es un poco también para tenerlo en cuenta. Y luego ya en la siguiente diapositiva, esto es solo para que, bueno, solo para compartir y un poco que sepáis dónde estamos trabajando nosotros, que es, bueno, la parte de analítica, que creemos que es muy importante y esto es algo que WhatsApp pues nunca ha tenido demasiado a mano. El tema, todo lo que son citas previas, bookings, registros, esa parte
la hemos desarrollado porque era una cosa que nos llegaba mucha demanda en este entorno. El tema de los pagos, en principio WhatsApp lo sacará como parte de su API en algún momento, pero de momento no está. Entonces, bueno, lo facilitamos. Y luego esos dos temas, ¿no? Encuestas y recordatorios. Las encuestas, porque entendemos que siempre es importante saber si el usuario está contento con nosotros y bueno, cuando tenemos una organización pues mediana, grande, hace falta un poco preguntarle al usuario cómo le va. Y luego el tema de recordatorios, porque esto es una cosa que es bastante habitual en WhatsApp, que es nos llega un cliente, desaparece en nuestra bandeja de entrada y no nos acordamos más de este cliente, ¿no? Entonces, bueno, pues automatizar toda la parte de enviarle un mensaje pasadas 24 horas, enviarle un mensaje si no hace esto, enviarnos a nosotros mismos un mensaje si el cliente no responde. O sea, el tema de recordatorios sabemos que es bastante socorrido y que ayuda mucho en la parte operativa de, bueno, pues cerrar temas, ¿no? O sea, si un cliente nos contacta, pues intentemos cerrarlo. Entonces, bueno, esto es solo solo compartir que sepáis que yo creo que es un buen canal, es un canal que yo creo que todos usamos a diario. Yo creo que es un canal que hay que adoptar, sin más. Es decir, no es un tema que haya que estoy en contra, estoy a favor, sino es un tema de, oye, vamos a ponerlo y veamos cómo y dónde tiene sentido utilizarlo. Y nada, que sepáis que estamos aquí para ayudar. ¿De acuerdo? Fenomenal, gracias César. Luego comentamos un poco cómo WhatsApp está moviéndose en la parte empresa, ¿no? Cómo está dando entrada y yo creo que a lo mejor vendría bien alguna pincelada sobre qué es el WhatsApp Business y qué es el API ya de WhatsApp, ¿no? Y si te parece lo comentamos más adelante. Correcto, genial, sí, sin problema, fantástico. Pues nada, entonces vamos a ver un poco la perspectiva de la puesta en práctica de esto, ¿no? De estos canales de mensajería y la experiencia de Raúl, pues bueno, es grande en su hotel. Bueno, pues nada, Raúl, ¿cuál es desde vuestra experiencia las cuestiones a tener en cuenta para definir una estrategia de mensajería? ¿Cómo lo estáis haciendo? Cuéntanos ahí un poco vuestro... ¿Tienes Vale. ahí? Sí, claro, sí. Pues muy buenas, muchas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta el Hotel Gran Bilbao y a todos los que estáis interesados y habéis atendido a este webinar. Yo desde mi punto de vista lo que voy a hacer va a ser dar un poco el punto de vista hotelero de la adopción de estas herramientas de mensajería, ya que aquí en el hotel tenemos email, tenemos WhatsApp, SMS, tenemos también chatbot, tenemos mensajería en redes sociales. Entonces, bueno, llevamos ya tiempo con ello y es un poco dar el punto de vista. Entonces, uno de los primeros aspectos que tenemos que tener en cuenta es que la tecnología, cualquier tipo de tecnología, necesitas personas a ponerlas en marcha. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces por el hecho de contratar una herramienta de email, una herramienta de WhatsApp, de tener redes sociales, si no hay gente detrás atendiéndolo y más que atendiéndolo, poniéndolo en marcha, no va a funcionar. No va a funcionar. Nosotros, por ejemplo, para poner en marcha todo el tema de la mensajería, para poner en marcha todo el tema de la mensajería vía WhatsApp, SMS y chatbot en la página web, que el chatbot es la herramienta que mediante la inteligencia artificial consigue responder a los usuarios, a sus preguntas e incluso asistirles en las reservas. Para ponerlo en marcha tuvimos que tener una persona un mes dedicada exclusivamente a ello. Entonces, uno de los puntos que sí que quiero poner en valor y que yo creo que hay que mentalizarse antes de dar el paso es que no solamente la tecnología va a garantizar resultados, sino que tiene que haber personas que contribuyan a ello. Luego, el segundo punto que desde nuestro punto de vista es muy importante para poder sacar partido a cualquier herramienta de mensajería, aquí sí que da igual que sea WhatsApp, que sea email, es que tenga buena integración con el PMS. Es decir, que estas herramientas puedan leer los datos del PMS vinculados con las reservas para poder segmentar y automatizar
las comunicaciones. Por ejemplo, poder enviar comunicaciones diferentes por el tipo de habitación que se haya reservado. Poder enviar comunicaciones depende del canal, es decir, no vamos a hablar de la misma manera a Booking que a la persona que reserva por teléfono o por la página web. No por nada, sino porque igual a uno el mensaje que le vamos a transmitir está más orientado a que reserve directamente, como puede ser al cliente de Booking, ¿no? Le hablaremos para que reserve directamente. Pero luego, por otro lado, al cliente directo, pues habrá que darle otro tipo de mensaje, pues más orientado a fidelizarle. Entonces, la integración con el PMS es muy, muy, muy importante porque además nos va a permitir atacar al cliente en las diferentes etapas de la experiencia del viaje y del proceso de reserva, que era la primera diapositiva que mostraba Pablo, ¿no? Que depende en qué momento de la experiencia del viaje, del proceso de reserva se encuentre, pues le vamos a poder atacar de una manera o de otra. Vale. Luego otro punto que también hay que tener en cuenta es la saturación de las comunicaciones. Es decir, Pablo, pasa por favor a la siguiente diapositiva. ¿Está, Raúl? Vale, una para atrás. Ay, que parece que había algún retraso con mi conexión. Nada. La siguiente, Pablo, que creo que, bueno, en cualquier caso es el tema de la saturación de los clientes, ¿no? La saturación de los clientes ahora mismo con diferentes tipos de mensajería, pues es un hecho que vemos, ¿no? Que están saturados, depende del canal. Entonces, claro, cuando tú les envías una comunicación, pues las tasas de apertura y las tasas de interacción son más bajas. Sí que es verdad que no siempre depende del canal, sí que se ve que la tasa de apertura, la tasa de visualización y la tasa de acción es diferente. En general, sí que podríamos ver que quizás los emails tienen unas tasas un poco más bajas o más bajas que el resto de mensajería vinculada con dispositivos móviles, como puede ser WhatsApp, como puede ser otro tipo de SMS, pero trabajando muy bien el email, nosotros también hemos llegado a tener tasas de apertura de un 60%. O sea, que no es solamente un caso de que un canal no funcione, sino también es cómo se trabaja ese canal, cómo se oriente el asunto de un email, cómo se oriente la segmentación que decía antes, que para eso es base tener bien integrado el PMS. Y bueno, eso con esas herramientas que tenemos es con lo que tenemos que luchar, sabiendo que al cliente se le están enviando muchas más comunicaciones. Sí que es cierto que a las empresas todavía estamos tirando mucho de email y los canales vinculados pues, con WhatsApp, con SMS o con chat de redes sociales sí que tienen quizás un menor grado de saturación. Y luego ya, por último, y con esto acabo, otro de los puntos que los hoteles tenemos que tener muy en cuenta y que es muy importante es el Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, nosotros tenemos que tener con el consentimiento explícito del cliente de que le podemos enviar mensajes. Depende también qué mensajes vayamos a enviar. Si son mensajes vinculados con la estancia que no son publicitarios, hay más libertad para enviar mensajes, pero si luego queremos continuar esas comunicaciones post-estancia, ya no estarían vinculadas con la reserva, ahí sí que hay que tener una aceptación del cliente. Y sobre todo ahora, que puede resultar un poco paradójico, ¿no? Que vamos cada vez hacia mayor automatización, vamos cada vez más a mayores, al online check-in, ¿no? Que el cliente cuando venga al hotel, pues que pueda incluso ir directo a la habitación sin pasar por recepción, claro, eso tiene una contrapartida. Es decir, al cliente ya no le podemos convencer cuando está haciendo el check-in con nosotros que nos deje sus datos para poder enviarles promociones, que nosotros así teníamos muy buena tasa de captación de emails. Ahora con el online check-in, claro, estamos ganando tiempo, estamos acortando procesos, pero claro, a los clientes en el proceso de online check-in es cuando se les pide la aceptación, que es un TIC
y no es lo mismo que cuando tú se lo puedes explicar cara a cara. Pero bueno, hay otras formas de conseguir emails alternativas, como pueden ser los portales de Wi-Fi cautivos, eso creo que Pablo os puede decir más. Otras acciones dentro de los hoteles que se pueden hacer para captar emails y solucionar esta zancadilla que nos ponen, ¿no? que es el Reglamento General de Protección de Datos, y hay que tenerlo en cuenta, porque si todos los hoteleros que estamos un poco pues leyendo noticias y tal, pues sí que solemos ver siempre hoteles a los que les caen multas por haber mandado alguna comunicación a un cliente que no tenía aceptación, y sobre todo mucho cuidado con los datos personales que podrían ser considerados como un poco críticos, que guardamos en el PMS, y que esos datos pues no se deberían guardar a nivel de CRM para luego utilizarlos con los clientes. Muy bien, Raúl. Muy interesante este último punto. Sí, fenomenal. Bueno, pues yo quería, habíamos comentado, volver al tema de la voz, pues me interesaba el aspecto este que creo que aporta de eficiencia y que a lo mejor pues no tenemos tan claro. No sé, Pablo, si nos puedes comentar un poco esto que habíamos dicho antes. Tienes, sí, me parece por aquí sí. Esta es la centralita, ¿no? La primera. Sí. Vale, no lo veo, pero bueno, desde aquí os lo guío, ¿no? Bueno, aquí vemos el flujo de centralita. Os explico un poco desde aquí, sí. A ver, desde Mundo SMS somos un operador virtual, pero orientado a empresas. Entonces, no solo hacemos envío de SMS, sino que también, pues bueno, ofrecemos otra serie de servicios, ¿no? Y una de ellas es esta, que es un desarrollo propio de centralitas virtuales, ¿no? Y llamadas automáticas. En este caso, es un flujo en el que podemos configurar a través de una web el cómo quieres que se comporte el teléfono cuando recibe una llamada, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo, lo he orientado un poco para hoteles, para que veáis un poco pues, con más detalle, ¿no? Pues eso es, la idea es que según entre una llamada, pues por ejemplo, detectar en función del prefijo del teléfono que llama, pues de qué país llama. Si detectamos ya que el prefijo no es español y es un país de habla francesa, pues entonces que ya le ponga todos los audios en francés o se los ponga en inglés, dependiendo del idioma que tenga o los idiomas que quieras configurar, ¿no? Luego, a continuación, preguntarle si tiene reserva, o mejor dicho, con el móvil, compararlo con el CRM, ¿vale? Hacer un ataque con el número del teléfono a la base de datos y confirmar si ese teléfono tenía una reserva, al menos con ese número, ¿no? Si no, pues le puedes preguntar al cliente, ¿tenía una reserva? Sí, ¿no? Y pulsar el número de teléfono con el que reservó, lo que sea, ¿no? En base a eso ya cambia totalmente el comportamiento, ¿no? Por un lado, pues si ya tenía reserva, igual le orientas ya directamente con la persona de reservas o con la zona comercial del hotel. Y si no tiene reserva, pues igual ya le preguntas un poco qué es lo que busca, ¿no? Si hablar para hacer una nueva reserva, si quería hablar simplemente con recepción del hotel, si quería pues hablar con la administración del hotel por algún tema de facturación o que es un proveedor o lo que sea, ¿no? Al final, lo que buscamos es automatizar procesos, evitar tiempo de personal que puede estar dedicándose a otras cosas, que también implica ahorro de costes, y ver que la voz puede tener también una serie de ventajas y soluciones, ¿no? En este caso, como os digo, es una centralita, es una llamada entrante, ¿no? En el caso siguiente, Pablo, supongo que lo has puesto. Vale, es una llamada automática, ¿no? En este caso es lo inverso, es programar una llamada, es como decir un SMS, pero de voz. Entonces, en vez de mandarle al cliente un mensaje de texto o un WhatsApp o un mail o cualquier otro tipo de comunicación, en este caso se le manda una llamada automática, ¿vale? Entonces, es una llamada que entra con el número de teléfono del hotel, el cliente lo reconoce, me llaman del hotel, lo coges y entonces le pones una serie de mensajes. En vez de ser una persona, es una máquina, ¿vale? Entonces, es una máquina, pero son voces que ya hoy en día están muy conseguidas o se pueden grabar vuestras propias locuciones. Y luego, como todo, efectivamente, se puede integrar con un CRM, se puede personalizar de tal manera que sea todo automático. Es decir, en cuanto el cliente se va del hotel, pues al día siguiente automáticamente se ha programado una llamada a esa persona con su nombre y le dice: hola, Miguel, te llamamos del hotel Sol y Playa para conocer tu experiencia este fin de semana, por favor, un par de breves cuestiones, ¿no? Entonces, por favor, valore del 1 al 9 qué le ha parecido su experiencia. Entonces, por ejemplo, si el cliente marca
del 1 al 5, o sea, algo, digamos, negativo, sobre todo si es del 1 al 3, por ejemplo, pues que haga una acción. Por ejemplo, directamente poner en contacto con atención al cliente, con una persona responsable o con alguien al que le pueda explicar algo, ¿no? O en este caso, pues he puesto un ejemplo de, bueno, pues indíquenos los motivos de dicha valoración y que se le manden automáticamente por mail la atención al cliente. Perdón. Y luego, por otro lado, si la valoración es positiva o muy positiva, pues entonces simplemente se le da las gracias, se le pregunta también pues, si recomendaría el hotel o cualquier otra pregunta, etcétera, y también se manda por mail pues, al departamento que corresponda, ya sin tanta urgencia, simplemente pues, para saber qué valoración ha tenido y qué respuesta ha tenido, ¿no? Es un ejemplo de cómo integrar también, eso, lo que digo, llamadas automáticas o otro tipo de mensajería o de comunicación con un cliente, bueno, pues por voz, por lo que comentaba al principio, que igual no estamos teniendo tan en cuenta, estamos hablando mucho de mensajería y mensajería parece que es solo SMS, mail y tal, y la voz también juega un papel importante, sobre todo por el tema de integración y la automatización. Muy bien, Pablo. Vale, pues interesante. Solo una cosa, ya quería, para ir a dar con César y cerrando. César, habíamos comentado, a ver si nos podíamos ir un poco más allá en la explicación de cómo ahí WhatsApp anuncia su cuenta business, pero es solo para empresas pequeñas, así lo anuncia. Cuéntanos un poco cómo está eso, que seguro que es de interés. Sí, bueno, básicamente hay como 3 opciones con WhatsApp. Es decir, hay como 3 versiones de WhatsApp que podemos tener. La personal, que esta es la que el 99,9% de la gente tiene. Y nosotros vemos muchos hoteles gestionando su hotel con el WhatsApp personal. Es decir, no pasa nada, ¿no? Es decir, yo creo que hay que salir adelante y empezar por lo que tienes a mano. El siguiente paso muy recomendable es bajarse WhatsApp Business, que es otra aplicación gratuita que nos permite ya algunas cosas un poquito más interesantes. Podemos compartir la cuenta con, creo que son hasta 3, 4 personas. Podemos tener un perfil de empresa, podemos tener horarios, podemos tener más cosas que nos ayudan a gestionar WhatsApp de una forma un poquito más profesional. Esto, junto a lo que hacemos nosotros, pues ya te da un poco esa idea bueno, pues de WhatsApp CRM para un poco empezar a tener todo más controlado. El paso bueno yo diría que para partir de 4 personas, es decir, ya cuando somos un equipo un poquito más grande, es la API de WhatsApp, que esto es una herramienta que ofrece WhatsApp para empresas. Básicamente hay que hacer un proceso de alta con Facebook, que es muy sencillito, y a partir de ahí ya tenemos la API, que básicamente es como tener un servidor con todos nuestros WhatsApps, pero para nosotros. Entonces ya podemos empezar a hacer cualquier proceso que os imaginéis con email, SMS, pues añadimos WhatsApp. Es decir, automatización, workflows, un poco cualquier cosa de ese estilo lo podemos empezar a hacer con WhatsApp como canal de comunicación. Entonces, yo creo que aquí depende un poco de lo que ocurre en cada empresa, pues podemos ir eligiendo. ¿Qué es lo que suele ocurrir y que es muy normal? Que todo el equipo use su WhatsApp personal para comunicarse con clientes. Esto es algo que yo diría que ocurre en el 99% de las empresas y es normal. Es decir, al final tú tienes una relación con los clientes, proveedores, bueno, lo que sea, y la gente pues al final deja su teléfono y empieza a tener ahí conversaciones. En principio no pasa nada, pero llega el momento en el que hay que poner un poco de orden y un poco saber qué está pasando. Y bueno, pues ahí es donde tener la API pues tiene sentido, ¿no? Todo el equipo puede utilizar WhatsApp, pero usan el WhatsApp de la empresa, lo tenemos todo en un sitio ordenado, sabemos qué está pasando, si alguien se va no pasa nada, no se pierden los WhatsApps ni se lleva la agenda. Entonces, bueno, son pasos que hay que ir dando. Y bueno, pues depende un poco de dónde nos encontremos y el tamaño de nuestro equipo, pues ir viendo un poco hacia dónde vamos y ya está. Pero de verdad que esto sí que ha ido cambiando bastante. Cuando empezamos la API era un poco una cosa mística, ahora ya está bastante normalizado. Y yo creo que para cualquier empresa merece la pena hacer el proceso de verificación, tener tu número oficial y un poco que ese sea el canal
de la empresa para comunicarse vía WhatsApp y que sea un teléfono único para todos, ¿no? Es un poco el objetivo. Y definir plantillas, ¿no? Qué mensajes vas a enviar y que, bueno, pues que esos estén ok, ¿no? Con las políticas de Facebook o de Meta, ¿no? Exacto. Sí, aquí, bueno... También tiene ahí una parte de... Exacto. O sea, la parte de plantillas, bueno, pues es solo que hay que validar un poco el mensaje que vamos a enviar. A ver, aquí una cosa que creo que creo que todos estamos de acuerdo es que bueno, pues al final todos recibimos, antes lo he comentado en la parte de los hoteles, ¿no? Que todos recibimos muchos mensajes, yo creo que es bueno un poco apuntar bien, o sea, lo que se ha comentado de la segmentación, de cuando hacemos el envío, yo creo que eso es súper importante. Nosotros personalmente somos mucho del inbound, es decir, yo creo que el cliente tiene que ser el que te pida cosas, o sea, hay que hacer comunicación, pues eso, en el hotel, pues poner carteles, poner pósters, o sea, invitar a la gente a que compre, a que consuma, a que lo que sea, pero luego ponérselo muy fácil, dar ese paso, ¿no? Pues lo que sea, ¿no? Pues los códigos QR, lo que sea, ¿no? Lo que hagamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser más inbound, yo creo que eso siempre es mejor, o sea, siempre vamos a convertir más, o sea, siempre es un canal mucho mejor y lo único hacérselo muy fácil, pues evitando un poco que el proceso de esa contratación o de esa venta pues sea un proceso infernal, ¿no? O sea, que es un poco lo que hay que intentar evitar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es un poco donde creemos que WhatsApp ayuda mucho. Quería solo un apunte, es también un poco una de las cosas que veo siempre cuando me preguntan por WhatsApp, y también te pregunto a ti, César, es en el tema de las plantillas, ¿no? Que al final hay una empresa que es Facebook, en este caso, que te está poniendo una limitación. No entiendo muy bien, o sea, bueno, entiendo que por qué lo hacen, pero, o sea, es verdad que al final, pues un hotel puede tener preparada la plantilla de, pues esta es tu reserva o esto es no sé qué, ¿no? Pero te limita un poco la comunicación, ¿no? Entiendo que ese es el primer mensaje, ¿no? Luego ya comunicas lo que quieras, pero... Bueno, a ver, nosotros lo que hemos visto es que, o sea, se valida todo, básicamente. Lo único que no quieren que se envíen, pues son cosas tipo Bitcoin, préstamo, sí, claro. O sea, es decir, yo creo que hay que cuidar el canal y para cuidar el canal pues hay que evitar un poco el abuso. Entonces, nosotros hemos visto, o sea, nunca hemos visto un problema de validación de plantillas. Lo único que es eso, o sea, algunas palabras clave pues te van a decir que, claro. que no es el no es el camino ideal. Entonces, claro, bueno, pero también hay como un retraso, ¿no? O sea, al final tienes que pedirle permiso a una empresa, eso cuánto tarda o sea, ¿no? Al final tienes que mandar... Bueno, el proceso de validación tarda menos de 1 hora, o sea, es decir, es bastante inmediato, o sea, es decir, no hay una cosa, o sea, no creo que sea un problema de velocidad. Yo creo que es un tema sencillamente de saber un poco que WhatsApp siga siendo lo que es a día de hoy, es para que, o sea, es decir, que WhatsApp no se convierta en el email, es evitando que haya spam. O sea, es decir, yo creo que eso es la clave. Y eso es algo que depende de todos y también depende de que Facebook pues haga algunos controles. Y hay cosas que tenemos que, o sea, yo personalmente estoy de acuerdo en que sea así. Personalmente digo, porque es que lo último que queremos todos en general es que WhatsApp se destruya. Es decir, porque yo creo que eso es un canal que es maravilloso, entonces no tiene sentido que lo echemos a perder por meter ahí pues las promociones irresistibles, ¿no? que a todos nos gustaría enviar, ¿no? Yo creo que ese no es el objetivo. Pero bueno, yo creo que esto es un poco... A ver, todos sabemos que, ¿no? Pues eso, WhatsApp no tiene la cosa esta abierta de los SMS o los emails. Hay que vivir con ello. O sea, es decir, el email básicamente pertenece a Google, los iPhone pertenecen a Apple. Entonces, bueno, al final, más o menos todos servimos a un canal. Bueno. Muy bien. Fenomenal. Bueno, Raúl, a ver, perdona, que me parece que hay un ruido. Raúl, tienes... A ver, perdonad un segundo, a ver si soy capaz de... Si podemos poner el mute, a ver... Aquí. Raúl, perdona, disculpa, esto habíamos comentado,
sobre, bueno, pues cómo os ha, la experiencia que tenéis y cómo os ha ido en los distintos medios, canales de mensajería que habéis utilizado. Algunos tips que nos puedas dar de ratios en los que, bueno, pues qué funciona mejor, en qué momento, en qué caso. Sí, primero ya lo que estaban comentando de WhatsApp y las plantillas, sí, es cierto que funcionan con plantillas, hay que tenerlo en cuenta a la hora de preparar las comunicaciones, que no es algo que lo haces automático, perdón, en el momento, sino que hay que saber que tardas un poco porque te tienen que aprobar, no suele haber problema que te aprueben las plantillas y una vez que el cliente te responde a la plantilla, digamos que es la manera de iniciar la conversación y luego ya una vez que el cliente te responde a la plantilla, ya puedes hablar con él todo lo que quieras. Es una manera de controlar que la primera comunicación, digamos, que tenga cierto sentido. Y para nuestra parte no ha habido ningún problema. Luego, sobre algunos datos que estamos viendo, pues, por ejemplo, nosotros antes de tener la mensajería vía WhatsApp y SMS utilizábamos el email para hacer que nuestros clientes trabajasen el online check-in. Entonces, con el email, pues el ratio de online check-in que teníamos era por un 22% y ahora mismo, trabajando ya la mensajería instantánea, es decir, vía WhatsApp y SMS, estamos ya superando el 50%. Es decir, en Semana Santa, que fue una de las fechas donde había mucho cliente vacacional, que son los que están más predispuestos desde nuestro punto de vista a utilizar el online check-in, llegamos a superar un 60% de clientes que venían con el check-in hecho y gracias a los recordatorios que se hacían vía mensajería instantánea. Luego también tenemos un canal que no se ha hablado mucho hoy, pero que a nosotros nos está sorprendiendo muy gratamente, que es el chatbot que tenemos puesto en la página web. Como comentaba antes, hemos tenido una persona que ha estado encima de él, poniéndolo en marcha, enseñando a los algoritmos y tenemos un grado de automatización del 84%. Es decir, el 84% de las conversaciones que se inician con el chat en la página web se finalizan satisfactoriamente y no hace falta que nadie, que ningún humano entre a finalizar esa conversación. Para que os hagáis una idea, llevamos marzo y abril y ya tenemos unos 19.000 euros de personas que han interactuado con el chat. Es decir, personas que han interactuado con el chatbot nos han generado a través de la página web 19.000 euros, sin tener en cuenta luego los ingresos que se generan ya pues cerrándolo por el chat. Es decir, que también ya te dejan el teléfono, les llamas y puedes cerrar también más reservas. La satisfacción que tenemos con el chat es de un 91%, es decir, de todos los clientes que han interactuado con él y han respondido a la encuesta, un 91% pues están satisfechos. Y luego lo de también del email, que no es un canal para olvidar, ni mucho menos. Una tasa de apertura que estamos viendo en el hotel, es decir, un 30-40%. 40% de las personas a las que les enviamos un email lo abren y en campañas muy segmentadas nos podemos ir a un 50 o un 60% de apertura. Entonces, aquí lo que depende es lo que ya hemos hablado durante el día, que tener una base de datos segmentada, que para eso es importante que la herramienta de comunicación se integre con el PMS, que hay Pablo con la herramienta que tienen de HQs y que se integran con el PMS y tienen la capacidad de leer datos como el canal, el tipo de habitación, fechas de estancia para poder luego segmentar las comunicaciones. Y luego, bueno, pues de todos los que hacen clic, pues aquellos que hacen, perdón, de todos los que abren el mensaje, los que hacen clic, pues son entre un 2 y un 7%. Que son tasas, bueno, pues son las tasas de email, por eso también hay que tener una base de datos amplia, una base de datos que esté saneada, clientes que sean fieles y eso también luego va a incrementar estos ratios que estábamos hablando. Entonces, estos son un poco, Pablo, algunos datos que tengo del hotel. Si alguien tiene alguna duda más, pues se puede mirar. Pues nada, muy interesante.
Por ir cerrando, tenemos que cerrar, ya creo que vamos un poco fuera de tiempo, variables para seleccionar o para hacer una estrategia, ¿no? de mensajería. Bueno, algo que puede parecer obvio, disponibilidad de datos de contacto pero de ese cliente, pero que eso es relevante, ¿no? Y que se pueden hacer cosas como puedes tú tener predefinidos distintos canales al tiempo para poder enviar a un cliente y tener la inteligencia y definir las reglas para decir en qué momento, según qué dato tengo, envío por un canal u otro. Quizá también la omnicanalidad, ¿no? Que podamos tener que ese canal que estamos utilizando pueda ser accesible a través de web y a través de la app o del dispositivo, los dispositivos que pueda tener el usuario, que tenga trazabilidad, que podamos medir, que sean efectivos, ¿no? Que siempre eso, buscando la eficiencia y bueno, pues ahí nos ha dicho Raúl cómo ellos lo han visto según canales. La seguridad, efectivamente, ya lo mencionó también Raúl, desde el punto de vista de RGPD, de cumplimiento de legislación y luego también pues seguridad en toda la comunicación de punto a punto y costes. Yo para cerrar quería proponeros un pequeñito ejercicio de conclusión y que nos permita esto ponerlo en práctica. Imaginemos, sobre todo Raúl, pero también participamos César y Pablo, un cliente norteamericano. Antes hemos estado viendo que ya hemos visto que fundamentalmente utiliza Messenger, pero tenemos datos de email, teléfono móvil y Messenger. Si tuvieras que programar comunicación para el pre-check-in, ¿qué canal utilizas? Aunque antes ya nos has dicho cuál es el que te está funcionando mejor. Para el pre-check-in yo utilizaría el WhatsApp o el SMS. De tal manera que si se puede hacer una lógica, un flujo de lógica que quiera decir que se le envía primero un WhatsApp. Si el cliente lo rechaza, que es decir, no utiliza WhatsApp, como puede pasar en Estados Unidos, se le envía un SMS. Si el SMS lo rechaza, se le envía un email. Y ya con esas tres variables cubriríamos la gran mayoría de casos. Raúl, pero vosotros a los clientes cuando están comprando, o más bien cuando están haciendo la reserva, no les preguntáis eso, ¿no? Si tienen WhatsApp, si no, o sea, no. Nosotros tenemos... No lo sabéis, probáis, hacéis prueba-error, ¿no? Claro, nosotros tenemos los datos de contacto. Entonces, eso ya depende de la integración de cada PMS. Por eso digo, es muy importante que la herramienta de mensajería esté integrada con el PMS. En el PMS, en nuestro caso, me atrevería a decir que en la gran mayoría, por encima de un 80% de las reservas, contamos con datos de teléfono, contamos con datos de país y contamos con datos de email. Hablamos de email, incluso el email que puede darte Booking, el email que puede darte Expedia, donde se pueden enviar este tipo de comunicaciones. Entonces, tenemos automatizado este flujo, es decir, el sistema hace un envío primero de WhatsApp. Si el WhatsApp lo rechaza, automáticamente lanza un SMS y si el SMS lo rechaza, automáticamente lanza un email. Es decir, nosotros no nos tenemos que preocupar de nada. Eso es, pero al cliente no le preguntáis en ningún caso qué vía de comunicación prefiere, ¿no? Si es SMS, WhatsApp o la que sea. No lo... También porque las reservas pueden venir de otro lado, ¿no? De un agregador o lo que sea, ¿no? Claro, la reserva muchas veces te viene por un canal que esos datos no te... Perdón, si me estoy... Sí. Es decir, si te reservan por Booking, si te reservan por Expedia, esos datos no los tienes. Ese grado de personalización. El caso, imaginemos que quieres enviar una propuesta de venta superior. ¿Qué tipo de canal crees más adecuado? Para el upsell y el cross-sell estamos viendo que funciona muy bien el propio proceso de check-in online. Ahí tenemos nuestro PMS, que es Class One, que en el propio proceso de check-in online, una de las cosas que hace, aparte de que tiene una integración muy buena con cualquier plataforma de mensajería, ellos en el propio proceso de check-in online, al cliente se le ofrece, como en los aviones, ¿no? Al acabar, ¡pum!, aparecen los upsellings y los cross-selling que se pueden hacer. Y ahí nosotros pues metemos desde desayunos, parking,
hasta upselling a tipos de habitaciones. Y estamos hablando de miles de euros que se pueden conseguir a través de este paso. Se puede vincular con la mensajería también, pero si se trabaja bien, perdón, se puede vincular como un mensaje diferente. Quedan unos días para tu llegada. ¿Por qué no mejoras tu estancia con estos upselling? Se puede hacer mediante un mensaje que te lleva a un portal que esté donde puedas hacer todas esas opciones. Pero desde nuestro punto de vista, dentro del propio proceso de check-in online, que es donde dirigimos nuestros esfuerzos para que la gente venga con el check-in online hecho, digamos que es un punto de contacto con el cliente cautivo que lo va a hacer, y ahí está, como se suele enviar muy pocos días o incluso se hace en el mismo día de la reserva, pues el cliente tiene cierta compra por impulso. Entonces, el upsell y cross-sell, desde mi punto de vista, funciona muy bien dentro del propio proceso de check-in online, que para ese check-in online lo que utilizamos, que ahí va la pregunta de Pablo, es lo que comentaba, WhatsApp, SMS y si diese error, email. Muy bien. O sea, yo aquí solo por un poco reforzar lo que estaba comentando Raúl, o sea, yo lo que creo que no le podemos pedir al cliente es que se baje una aplicación específica del hotel para hacer cosas. O sea, yo creo que tenemos que intentar convivir con lo que el cliente tiene a mano, ¿no? O sea, yo creo que aquí, yo creo que un poco la evolución, ¿no?, que hemos visto es un poco esa, ¿no? Web responsive, aplicación, bueno, vale. Al final el cliente, en teoría, tiene ya todo metido en su teléfono, la tarjeta, sus contactos, todo eso. Entonces, vamos a hacerlo lo más fácil posible, pues eso, el reservar un masaje, reservar una cena, reservar un coche, reservar no sé qué, que todo eso pueda ocurrir teniendo los datos del cliente, pues un poco hacerlo fácil para que lo puedan hacer directamente en eso, o sea, SMS, WhatsApp, email, o sea, un poco donde ya el cliente tiene su operativa, ¿no? Para mí eso sería un poco lo que sí que creo que es como necesario. Sí, en nuestro caso, al ser un hotel independiente, sí que jugamos no jugamos con una app, una aplicación que se tenga que descargar, sino que jugamos con URLs, con direcciones, que ahí se conectan a un portal que está conectado con el PMS y desde donde se pueden hacer todas estas cosas. Ahora bien, si eres una cadena grande, tienes un público fiel y tienes una marca potente y una marca con muchos clientes fieles, en ese caso yo creo que una app sí que podría tener sentido. Último ejemplo, campaña de generación leads. ¿Qué canal usas? ¿Cómo lo harías, Raúl? Para una campaña de generación leads, lo primero hay que tener el permiso de la RGPD, porque Sí, ya no les estamos bien. Sobre tus clientes, sí. Sí, pero bueno, yo para ponerlo en contexto. Perdón, sí. Ahí sí que estaríamos hablando de contactar a clientes no por una reserva, ya no es una reserva que han hecho o con la cual les podemos contactar para hacerles upselling, feedback, etcétera, sino que es para captar o para venderles algo, para captar clientes. En ese caso tendríamos que tener autorización de utilizar esa base de datos. Entonces, para captar leads yo podría hacerlo de dos maneras. Una manera sería utilizando una campaña ya yéndome de la mensajería, que podría ser con campañas de SEM, de Facebook Ads, que hay campañas orientadas a la captación de leads, o utilizando nuestra propia base de datos, enviarles una comunicación que podría ser vía WhatsApp, vía email. En este caso yo igual me decantaría más por el email, con un formulario para captar el lead, para captar el contacto del cliente. Pero en este caso también funcionaría muy bien combinar esta campaña de leads vía email con una campaña en Google Ads o una campaña en Facebook Ads, Facebook, Instagram Ads, vinculada a la captación de leads que también existen. Vale, muy bien. Pues nada, yo encantado de haber estado este rato con vosotros. He aprendido mucho. Manuel, yo creo que no sé si hay algún comentario de alguna de las personas que han estado atendiendo, que quieran
opinar o preguntarnos. Manuel. Pues no sé si Manuel está. Pues no. Sí, pero, pues bueno, pues nada. César, muchas gracias por tu colaboración y participación. Lo mismo, Pablo. Muchas gracias a vosotros. Sí. Raúl, gracias por todo lo que nos has aportado. Muchas gracias. Ha sido muy interesante la participación de todos. Gracias por vuestro tiempo. Este webinar ha sido grabado, con lo cual me parece que desde la Asociación de Directores de Hoteles lo van a publicar en su página web. Gracias a todos. Un saludo y buen día. Un saludo. Buen día. Adiós. Adiós. Chao.